En las 8:45 ya estamos acompañados por François Vallée. Él es un experto en materia de responsabilidad social empresarial. Su formación inicial es de filosofía, ¿verdad, François? Exactamente. Y él está de visita en Guatemala para participar en la 9ª edición del Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de Centrarse, que reúne a un grupo grande de empresas privadas en nuestro país que discuten respecto de esta materia. En esta ocasión, el foro se denomina Personas Éticas, Empresas Éticas, y por supuesto que ese es un título que se le otorga al foro en unas circunstancias complejas en el país y para los empresarios en el país, para los empresarios agremiados, porque pues recientemente se desarrolla la lucha contra la corrupción y la impunidad y salen a luz participación de grandes empresarios, al mismo tiempo también sale a luz por parte de la administración tributaria que algunas empresas grandes han debido ser intervenidas y solo frente a esa intervención han pagado grandes sumas de impuestos retrasados a la autoridad fiscal. La primera pregunta tiene que ver con eso, cómo elegir ese título y esa materia para discutir en estas circunstancias de país. Yo creo que es un buen título y es una buena materia y no es porque uno tiene cosas que reprocharse, porque todos tenemos cosas que reprocharnos, que no hay que hablar de ética. La ética no es la pulcritud, la ética es nuestro esfuerzo personal, pero también colectivo, para cambiar el mundo, para hacer que el mundo esté un poquito más tal como debe ser y no tanto tal como es, ¿no? Y es un tema muy importante para nosotros desde la reflexión ética de entender que estamos acá para desarrollar proyectos éticos comunes para cambiar el mundo. Por ejemplo, este dramático tema que de la desnutrición crónica en el país. Desnutrición crónica que estaba escuchando yo, horrible. Como en un país como Guatemala, de la riqueza, de la biodiversidad de Guatemala, ¿no? País además pequeño que podría ocuparse de toda su familia, ¿cómo vamos a tener estos niveles de Mi pregunta desnutrición? va justamente en ese sentido. Fue básicamente durante la Gran Depresión y el desempleo masivo y la pobreza, y que el tema de la responsabilidad empresarial se incrementa y sobre todo toma mayor auge en los años 50 y 60, pero básicamente con el enfoque de filantropía. Cuando uno ve esos años se da cuenta que ya han transcurrido 100 años de estar impulsando la responsabilidad social empresarial. ¿Qué puede estar fallando cuando llevamos esos 100 años y hay más pobreza? Se ha incrementado la pobreza, especialmente en Latinoamérica y no digamos en Guatemala. Hay hambre y también en términos de lo que es el deterioro de nuestro ambiente, es algo que va también de manera creciente. ¿Cómo lo explicamos? ¿En qué se están fallando estos esfuerzos? Sí, es que la filantropía, ese buen acto generoso que yo puedo hacer con el otro porque yo tengo mucho dinero, entonces me lo puedo permitir. La filantropía es el árbol que esconde el bosque. Un bosque que se está muriendo, como hablas, el problema medioambiental. El tema es que tenemos una actividad económica que hoy en día sabemos que es equivocada. El monocultivo, por ejemplo. Todos los expertos saben que el monocultivo empobrece la tierra, hace que el agricultor es dependiente de los petroquímicos, de productos químicos, etcétera, etcétera, y finalmente baja mucho la rentabilidad frente a métodos de agroecología que hoy día conocemos, como por ejemplo la permacultura, que es la cultura permanente en el mismo suelo de varios pisos, de varias capas, entonces lechuga abajo, uva arriba, un árbol encima, que busca enriquecer los suelos y evitar que se degraden. Exactamente, el suelo se enriquece y comemos en un metro cuadrado, ¿no? 2, 3, 5 veces más en países tropicales como Guatemala, logramos 5 veces más que el monocultivo.
¿no? Entonces ahí tenemos respuesta a la desnutrición crónica, por ejemplo. Pero todo eso parte de qué esquemas mentales tienen nuestros empresarios para dirigir los negocios, ¿no? Y ahí, por eso yo me dedico más que todo no a la responsabilidad social de las empresas, sino de las universidades. Porque ¿dónde se forman los futuros políticos, los futuros líderes empresariales? Formar esos marcos mentales, cambiar actitudes y comportamientos hacia el desarrollo. Y ahí es dramático. Pero el marco mental al que hemos estado acostumbrados en términos generales es el de la generación de lucro y junto a esa generación de lucro, generación de empleo. En el mejor de los casos, un empleo estable, con condiciones apropiadas, digamos que traiga prosperidad a las personas. ¿Es ese un marco miope o de corta vista? Sí, porque si maximizo los beneficios de mi empresa, cuidando efectivamente los salarios, los empleos de mis colaboradores, ¿no? No veo los impactos que provoco. Y al maximizar mis beneficios, yo puedo subvalorar los beneficios de toda la sociedad. Entonces, cuando cada uno está abogado solamente a maximizar los beneficios de su pequeña empresa en su rincón, sin mirar los impactos que siempre son colectivos, sin gerenciar esos impactos, nos encontramos con problemas crónicos globales que después se nos vienen como una pared. Aunque también es importante mencionar que no se trata de la responsabilidad social empresarial únicamente de mitigar o de compensar los daños causados. No, hay que enfrentarlos desde la innovación. Yo no pienso la responsabilidad social, como mero acto de filantropía o de resarcimiento. Sí, claro, porque la gran frase de la responsabilidad social es: no me digas qué haces con los beneficios, dime cómo los obtienes, ¿no? Entonces, esto te obliga responsablemente a mirar cuáles son los impactos que generas al hacer el negocio que tú haces, ¿no? Entonces, esto te permite mirar a realmente tu negocio. Pero más allá de eso, los empresarios deben participar en políticas públicas, ¿no? Porque uno puede decir: no es mi problema, yo hago mi negocio, pago los impuestos, el Estado verá, ¿no? Pero hoy en día sabemos que los estados son muy débiles frente a problemas que son problemas que van más allá de las fronteras y que van más allá de las políticas públicas del Estado, ¿no? Entonces, lo que me interesa en lo que está pasando en Guatemala hoy día, y Guatemala está en la mira de todos nosotros en América Latina, es que hubo un gran remesón ético, ¿no? Ahí la ética sigue habiéndolo. Sigue habiéndolo y está muy bien, y en todos los países tiene que haberlo. Este remesón lleva frutos de un mejoramiento de la sociedad desde la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que es el tema. Si preguntas a los latinoamericanos cuál es el tema que más te angustia, la corrupción. La primera respuesta es la corrupción. Tenemos que ir a una pausa comercial en este momento, pero volvemos dentro de muy poco. Yo solo voy a dejarle con una pregunta que planteó François Vallée, nuestro invitado de esta noche, experto en responsabilidad social empresarial. Él decía: la cuestión de la responsabilidad social empresarial puede resumirse preguntándole al empresario: no me diga qué hace con el dinero que ha obtenido, las ganancias que ha obtenido, sino cuénteme, ¿cómo logró esas ganancias? ¿Se siente orgulloso de la forma en que logró esas ganancias? Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.